Y empezaremos con el siguiente apartado, que es hiperplasia benigna de próstata. Primera pregunta. En hiperplasia benigna de próstata, las molestias urinarias están en relación con ¿qué? Vamos a ver. Los factores subjetivos, el crecimiento de la próstata, la infección agregada, la inflamación vesical o el grado de obstrucción. En realidad, de todas las claves, es el grado de obstrucción, ¿verdad? El grado de obstrucción es la que estaría asociado justamente a las molestias urinarias, que es lo que estuvimos conversando hace un ratito. ¿Por qué? Se dirán, pero sí, porque el grado de obstrucción solamente estaría asociado a las molestias obstructivas. Un concepto que tienen que tener en consideración es que el tamaño de la próstata no necesariamente está asociado, eso está, y lo mencioné en fase 1, no está asociado a lo que vendría a ser el mismo cuadro clínico respecto a lo que nosotros conoceríamos como un cuadro más aparatoso, un cuadro más complicado. No necesariamente, por si acaso. Primer concepto que tienes que tener ahí mapeado. Lo siguiente que tienes que tener en consideración es que la uropatía obstructiva, que es una causa frecuente de consulta en pacientes varones de 50 años, la hiperplasia benigna de próstata va a ser justamente lo que debes de pensar. Y en los más jóvenes, en cálculos. Pero, ¿por qué el grado de obstrucción estaría asociado con las molestias? El grado de obstrucción solamente estaría asociado con las molestias obstructivas. ¿Qué opinan? Porque en la sintomatología de la hiperplasia benigna tenemos las obstructivas y tenemos las irritativas. ¿Cuál de estas se da primero? ¿Qué se acuerda? ¿Las irritativas o las obstructivas? ¿Cuáles se dan primero? Las irritativas, ¿no? Generalmente. Cuando acá dibujamos, tenemos la próstata, tenemos acá la uretra, el esfínter interno, lo que vendría a ser la glándula prostática. Cuando empieza a crecer y a crecer y a crecer, lo que limita es el flujo de salida de la orina. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Aquí en la literatura lo van a encontrar, y lo mencioné en la fase 1, sea lo que vendría a ser la fase de compensación. La misma próstata empieza a favorecer un mecanismo para poder compensar esta limitante. Y es ahí donde se puede observar, y muy bien José Manuel, el retrosor se pone reactivo, ¿no? Empieza a actuar, incrementa su tono, etcétera, como deseen denominarlo, con la finalidad de que pueda generarse la eliminación de la orina. Y en ese caso, cuando se da ello, lo que podemos observar es de que se va a poder generar una mayor presión a ese nivel y por otra, entonces el músculo, ¿cómo se denomina ese proceso? Se aumenta de tamaño, el músculo se hipertrofia. El músculo se hipertrofia con la intención de querer vencer la fuerza y de esa manera evitar la obstrucción. Entonces, esa primera fase va a generar una sintomatología irritativa, ¿ya? Irritativa, donde vas a ver nicturia, poliaquiuria, urgencia, etcétera. Pero cuando el músculo ya no puede más porque se cansa, pues ya se cansó, ya no puede vencer a la resistencia, ¿qué fase se va a dar? La obstructiva. Y es esta, entonces, el grado de obstrucción la que está explicando la sintomatología. Claro está que depende mucho del grado para poder valorar lo que vendría a ser el nivel de obstrucción y el cuadro clínico que se va a presentar. ¿Estamos bien? Recuerden que la próstata, ¿cuánto era el peso de la próstata? De 18 a 20 gramos, ¿se acuerdan? Y recuerden de que la próstata va a tener 5 lóbulos, ¿verdad? Un anterior, un medio, un posterior y 2 laterales. Y si lo valoramos respecto a sus zonas, ¿no? Tenemos la próstata, 5 lóbulos, y respecto a sus zonas,
teníamos la zona glandular y la zona no glandular. De la zona glandular teníamos las tres, que es la transicional, que es la central y es la periférica. Justamente ahí es donde valoramos lo que sería la parte de la clasificación de McNeil. Ya es importante. En cambio, respecto a los lóbulos, lo valoramos respecto a qué clasificación que venía a veces en los exámenes, a la clasificación de Lowsley. Entonces tenemos 5 lóbulos, tenemos 2 zonas y de la primera tenemos las 3 zonas marcadas, ¿no? De la zona glandular, la transicional, la central y la periférica. Entonces, aprovechando esa pregunta, seguimos con la siguiente. El adenoma de próstata inicia su formación en la zona, ¿en qué zona? Hiperplasia de transición, la transicional. O también, ¿cómo se le denomina esa zona? La zona transicional. ¿Alguien sabe cómo se le denomina esa zona también? Porque a veces vienen los otros nombres. Periuretral, exactamente. Es la que está en el medio, ¿no? La zona transicional o periuretral. Y en cambio, el mayor porcentaje del carcinoma de próstata se forma en la zona periférica. Importante, importante que lo tengan ahí. Entonces, aquí, el crecimiento de la próstata está dándose hacia la uretra, ¿no? Entonces, hay fases. Recuerden la fase de compensación. Esto explicaría lo que es la fase clínica. Y por último está la fase de descompensación. La fase de descompensación es cuando hay un vencimiento del detrusor. Acá es cuando sobre todo tú vas a poder encontrar que existe mayor relación con síntomas obstructivos. Para que incremente el tamaño de la próstata, el postulado más aceptado es el hormonal, la relación con la dihidrotestosterona que habíamos conversado. Otro concepto, aprovechando esta pregunta, es: ¿existe una relación de la hiperplasia y el cáncer? ¿Paciente que tiene hiperplasia va a tener cáncer? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Es otro concepto aquí, en relación al tema, la exploración de manera fundamental en relación con el tacto rectal y, a su vez, recuerden que el tamaño así como la refractariedad a la sintomatología, nos hará pensar en el manejo que se va a ejecutar, ¿no? Como la parte quirúrgica para tenerla en compensación. Ahora, esta es una pregunta que te están hablando respecto a las zonas de McNeil. Hay que sacarle el jugo a la pregunta. Y si te dicen, por ejemplo, en relación a lo que sería la clasificación de Lowsley, ¿qué lóbulos se ven comprometidos en hiperplasia benigna de próstata? ¿Alguien lo sabe? En hiperplasia benigna de próstata pueden estar comprometidos el lóbulo medio, ¿sí? Y los dos laterales, sobre todo más el medio. Y la parte de cáncer de próstata, ¿qué lóbulo se compromete más? El lóbulo posterior. El lóbulo posterior, ¿ya? Ahí tenganlo mapeado por si les preguntan sobre las clasificaciones. Ya están las pepas aquí, ¿ya? Lo que deben de saber, ustedes ya la rompieron en fase 1, ahora estamos con los datos puntuales de examen. Esas son preguntas que han venido. Y estamos incluyendo todas las del último examen de NAL, de los últimos 2 exámenes. Así que de ahí tengan los mapeados de nota. Siguiente. Uno de los siguientes fármacos, uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata a la inhibición directa de una enzima que es la 5-alfa reductasa. Una enzima que hemos estado conversando hace un rato, ¿verdad? Una enzima que hemos estado conversando hace un rato. ¿Qué enzima era? La 5-alfa reductasa. Te dicen, ¿cuál de los siguientes es esta familia? Ya sabemos, porque es el dutasteride.
Creo que ahí nadie lo duda. Pero doctor, ¿qué son las demás? Que no me acuerdo. ¿Ok? El etinilestradiol es un estrógeno derivado del estradiol. ¿Estamos bien? La dasocina, disculpe, la dosacina es un alfa block. Muy bien. Es igual que, ¿que quién? ¿De qué familia? De la tamsulosina, que hace un ratito hablamos, ¿no? Es otro medicamento de la misma familia. El leuprolide es un análogo de la síntesis del GnRH. Es un análogo. Por ejemplo, en la parte del tratamiento hormonal, por ejemplo, en la parte de próstata, en la parte de tratamiento va a existir primero los que van a estar abordados netamente a la sintomatología, pero ya en el cáncer, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser una castración. Y dentro de ellos tenemos una castración química. Y ahí se dan antiandrógenos por 15 días, más un análogo de la GnRH como el leuprolide. ¿Qué es lo que hace este análogo? Al favorecer su liberación, tu organismo piensa que secreta una hormona liberadora de gonadotropinas y de esa manera luego se tendría que dar un feedback negativo. Y el danazol, que está utilizado para la endometriosis, ¿no? Muy bien, eso ahí ténganlo mapeado para lo que vendría a ser los medicamentos. Otra cosita que acá de repente me gustaría que ustedes recuerden, con los inhibidores de los alfa blocks, ¿con qué pacientes deberíamos de tener cuidado si lo utilizamos? ¿Qué concepto por aquí deberían de especificarte para que tú lo tengas mapeado y digas, ah, a ese paciente no lo voy a usar, debo de tener eso en consideración? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna idea? Muy bien. En pacientes con hipotensión, no hipertensión, Jesús, sino hipotensión o hipertensos que están controlados, pero que están teniendo tendencia a la baja, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace el alfa? El receptor alfa 1 se encuentra en el músculo liso vascular. El receptor alfa 1, GQ, se encuentra en el receptor, disculpe, se encuentra en el músculo liso vascular. Cuando se activa, gracias a la adrenalina o noradrenalina, su activación favorece el incremento de la resistencia vascular periférica, favoreciendo un incremento de la presión arterial. Pero si tú bloqueas a este, no vas a favorecer esto y más bien vas a inducir a la baja de la resistencia. Si de por sí el paciente tiene un antecedente de hipotensión, le vas a bajar más la presión y hay que tener cuidado. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes fármacos? Esto ha venido en el ENAM 2021 extraordinario. ¿Cuál de los siguientes fármacos de primera línea son utilizados en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata sintomática? Bloqueadores beta, anticolinérgicos, miorelajantes, antiespasmódicos, corticoides, antiespasmódicos. Creo que esa pregunta está relativamente sencilla con todo lo que hemos conversado, ¿no? Bloqueadores alfa selectivos e inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿no? La clave D es la correcta aquí. Y ustedes de repente me están diciendo, pero doctor, en el manejo va a depender mucho de los síntomas que quiero abordar para poder llegar a esta conclusión. Claro que sí, porque si estamos hablando de la hiperplasia benigna de próstata en relación a su tratamiento, tú tienes que tener mapeado, primero de que aquí el tratamiento que se da es curativo, ¿verdadero o falso? El tratamiento es curativo, ¿verdadero o falso? Es falso, ¿ya? Esto básicamente te va a ayudar con la sintomatología, básicamente, con la sintomatología. En los leves muchas veces no se hace nada o se observa para poder justamente actuar. En los moderados o graves, primero, moderados o graves, primero tengo que valorar qué tipo de sintomatología es lo que tiene el paciente. Si tengo sintomatología irritativa o si tengo sintomatología obstructiva. Si yo tengo sintomatología irritativa,
¿Qué es lo que voy a querer hacer? En la sintomatología irritativa, con lo que hemos revisado de fisiología de la micción, la polaquiuria, la nicturia y demás, ¿con qué está más asociado? ¿Qué les parece? ¿Con fase de almacenamiento o fase de vaciado? ¿Qué les parece? Polaquiuria, nicturia, porque es irritación, ¿no? ¿Con qué estás jugando más? Con la de almacenamiento o de vaciado. Básicamente más con vaciado, ¿no? Porque estás favoreciendo la eliminación en una primera instancia. En una primera instancia, y lo que eso genera es un problema higiénico social que incomoda al paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a querer hacer? Favorecer el almacenamiento. Entonces, es una idea inicial que tienes que tener claro. Porque como está exacerbado la parte del vaciado, lo que tú quieres es favorecer el almacenamiento. ¿Y cómo lo vas a lograr? Con los receptores que habíamos conversado. Muy bien, por ahí mencionan algunas familias de medicamentos. Muy bien, José Manuel, están los anticolinérgicos, los antimuscarínicos. Eso es una familia que se pueden dar. Los antimuscarínicos, hay un fármaco ahí que es la oxibutilina, que es un bloqueador. Si te preguntan en el examen qué receptor bloquea este fármaco, qué receptor, a ver muchachos, en coro, hacia el toque. Uno, dos, tres, ya lo hemos mencionado ahorita. M3, muy bien, M3. Ponle aquí círculo de bloqueo. Ese es el que se va a bloquear. ¿Y qué es lo que vas a favorecer? Así preguntan, ¿ah? ¿Qué fase estás actuando? Fase vaciado. ¿Qué fase vas a favorecer o qué fase va a prevalecer? La fase de almacenamiento. En la fase de almacenamiento. Muy bien. Pero falta otro receptor. Si hemos jugado con el M3, el detrusor, ¿cuál era el otro receptor? Beta 3. ¿Qué es lo que favorecerías aquí? ¿Un efecto agonista o también antagonista? En este caso, ya sería un efecto agonista. Y lo que voy a utilizar es un agonista beta 3, pues. Así de fácil. ¿Qué fármaco aquí está? Está el mirabegrón. Mirabegrón. ¿Qué es lo que vas a buscar aquí? La fase de almacenamiento. ¿Sí? Porque esa es la que se está dando fisiológicamente con el receptor beta 3. La fase de almacenamiento. Muy bien. Y en la sintomatología obstructiva, básicamente, tenemos dos grandes familias. ¿Cuáles hemos dicho? Los alfa bloqueantes. ¿Y qué más? Está en la clave. 5 alfa reductasa. Doctor, por acá dice 5 bloqueadores alfa selectivos. ¿Por qué dice selectivos? Porque son selectivos alfa 1. A eso se refiere. Alfa 1 selectivos. ¿Ya? Es como cuando veíamos beta blocks. Hay selectivos y no selectivos. ¿Por qué es importante reconocer la selectividad? Porque al ser selectivos, disminuyes la probabilidad de efectos secundarios. Al no ser selectivos, bloquearías todos los alfas. Es decir, ¿cuántos alfas son? Son alfa 1 y alfa 2. Bueno, alfa block, alfa 1, que ustedes ya lo mencionamos hace un rato, la tamsulosina a la cabeza, que ha sido la más preguntada. ¿Qué es lo que hace? Relaja el esfínter interno para favorecer el vaciado, ¿verdadero o falso? ¿Qué opinan? Relaja el esfínter interno para favorecer el vaciado, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Así les va a venir. Entonces, ténganlo mapeado. Concepto extra aquí. Periodo de latencia. El periodo de latencia de esta droga es de 24 horas aprox. Doctor, ¿y eso para qué me importa? Importa mucho. Vamos a ver ahorita. Y la 5 alfa reductasa. Las 5 alfa reductasas son los famosos inhibidores de la 5 alfa, que son los inhibidores 5 ARI, ¿no? Los inhibidores de la 5 alfa reductasa. ¿Por qué el inhibo? Porque dentro del postulado teórico, habíamos dicho, de que la dihidrotestosterona tenía que estar justamente activada para favorecer el crecimiento de la próstata. Entonces, si bien es cierto, dentro del postulado es el más aceptado, lo que hago es inhibirlo para que ya no se dé.
Muy bien, así de fácil, así de fácil. ¿Cuál es el problema con ese fármaco? Hace un rato les di un dato del periodo de latencia. Ese fármaco tiene un tiempo, que es de 6 meses. Se demora 6 meses para actuar. Por ello, si les viene alguna pregunta el uso de estos, tú vas a utilizar los 5 ARI solos, verdadero o falso. Falso. Cuando vas a iniciar terapia, donde vas a considerar utilizar a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, tienes que asociar con los alfa blocks, vas a darlos a los dos. En cambio, si solamente vas a tener mapeado utilizar a los alfa blocks, los utilizarás solo. Pero si vas a utilizar a los 5 ARI, tienes que darlo en conjunto con los inhibidores alfa bloqueantes. Nunca solos. Nunca solos. ¿Está bien? Excelente. Seguimos. Varón de 60 años, quien llega a consulta, varón de 60 años, quien llega a consulta con síntomas moderados, está, con síntomas moderados de tracto urinario bajo. Se le hace el tacto rectal y se valora una próstata de 2x2. Primer dato, ¿qué les parece este tamaño? Próstata 2x2. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Es un tamaño habitual. ¿Está bien? Es un tamaño habitual. No tiene nada de malo. Te dicen que es fibromuscular. Ajá. Muy bien, vamos a ver. Esto también tiene información porque esto va a ser típico a veces en hiperplasia benigna de próstata. Y te dicen que el PSA, que es el antígeno prostático específico, está en 5 nanogramos por mililitro. Cuando el PSA normal, ¿cuánto debería de ser? Hasta 4. Entonces está ligeramente aumentado. Tenemos entonces dos datos que nos llaman la atención, que los vamos a poner aquí en líneas punteadas, que es el PSA y el aspecto. El tamaño todavía está dentro de lo habitual. Te dicen, ¿cuál de las siguientes entidades usted consideraría irrelevante como causa de la elevación del PSA? En otras palabras, si te están diciendo cuál de las siguientes considera irrelevante, porque de estas, una no va a estar necesariamente involucrada, ¿sí? La de las siguientes consideraría irrelevante. Muy bien. Vamos a empezar con la E. Estaba con sonda uretral al realizarse la prueba. Tiene prostatitis crónica. Tuvo relaciones sexuales 2 horas antes de realizarse la prueba. Tiene infección urinaria. Y se realizó la prueba inmediatamente después del tacto. ¿Cuál de estas ustedes consideran que no debería, verdad, o no tendría relación directa? Por eso dice irrelevante. En este caso es la A, que se realizó la prueba inmediatamente después. O que todas las demás sí podrían favorecer la elevación. Tener relaciones sexuales antes del realizarse la prueba, sí. Por eso justamente ahí le dice al paciente que exista un tiempo, ¿verdad? Asociado justamente a 72 horas aproximadamente. Entonces sí, ese es un dato a tenerlo mapeado. Siguiente. Varón de la tercera edad consulta por reducción de chorro miccional. Muy bien. Disminución del flujo, ¿verdad? El tacto rectal va a revelar, disculpen, próstata aumentada de tamaño. ¿Qué argumento definiría la indicación de biopsia prostática transrectal? Esta es una pregunta de hace poco también, del ENAM 2021 extraordinario. Biopsia de próstata. En este caso, asociado a la pregunta anterior, el PSA solo no es indicativo, pero hay que tener en consideración la clínica que ya podemos observar en esta pregunta. ¿Cuándo tú vas a poder decir, sí voy a hacer una biopsia o no? Muy bien, entonces hay que tener en consideración acá. Uno es la PSA, definitivamente, porque si valoramos y asociamos con la pregunta anterior, nosotros tenemos la PSA total
tenemos menor de 4, tenemos de 4 a 7 y mayor de 7. ¿Ya? En relación a eso, según la literatura todavía mencionan hasta 10, vamos a valorar. Luego, a partir de esto, si es menor de 4 es normal. Si es mayor de 7 es sospechoso de cáncer. Entonces aquí tienes que valorar lo que vendría a ser una biopsia. Y de 4 a 7 va a depender de la relación del PSA libre. Si el PSA libre es mayor del 20 y si es menor del 20. Si es mayor del 20 es normal. Y si es menor del 20 es sospechoso del cáncer. Entonces ahí hay que tenerlo más claro. Muy bien. Ahora, veamos aquí. ¿Cuál argumento definiría la indicación de biopsia? Que sea un mayor de 80 años con comorbilidades, que tenga antecedente de prostatitis recidivante, 3 veces antígeno prostático específico mayor a 20 o un prostatismo resistente a tratamiento. ¿Cuál es un argumento? Aquí para una biopsia, definitivamente, que tenga 80 años y comorbilidades, nos falta data. Prostatitis recidivantes, la prostatitis el PSA va a estar incrementado, ¿verdad? En relación a ello hay que valorar lo que vendría a ser el patrón primero del manejo de la misma con los antibióticos para poder valorar si es que tanto él y la pareja disminuye luego lo que vendría a ser la clínica y en consecuencia el mismo PSA. Lo mismo que sería asociado a la D. La clave que sí es que si tienes 3 veces antígeno es mayor a 20 y se valora toda la demás clínica, definitivamente por la sospecha tienes que hacer biopsia. ¿Sí? Biopsia. Existe lo que tú dices, José Manuel, la relación de la edad respecto a la expectativa de vida. Eso es válido, pero no es para el diagnóstico, eso es básicamente para el tratamiento. Recuerda de que acá estamos valorando una parte diagnóstica, ¿no? La biopsia estaría asociada, pero igual sí lo que dices en relación al tratamiento sí es correcto, ¿no? Muy bien, seguimos. Varón de 75 años que desde hace 6 meses presenta dificultad para iniciar la micción. Muy bien, esto también es del ENAL 2020, extraordinario. Presenta polaquiuria, flujo lento y nicturia. Tiene un tacto rectal que muestra una próstata aumentada de tamaño, con una consistencia blanda bilobular sin nódulos, un aspecto más benigno, ¿verdad? Tiene un PSA de 3, está abajo, y una ecografía prostática de 78, con una pared vesical aumentada de grosor. Muy bien, miren ese dato, ¿no? Pared vesical aumentada de grosor y un residuo vesical del 20%. Muy bien. ¿Qué opinan? Estamos frente a un cuadro de hiperplasia benigna de próstata, definitivamente, porque lo dice acá. Pero bueno, si no lo dijera, igual me imagino que le estaría sospechando con todo lo que hemos conversado. El tamaño de la misma, de la próstata, está en 78. Tendríamos que valorar aquí, que este dato también nos sirve bastante, sobre todo si ya queremos tener mapeado lo que vendría a ser un tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque acá yo tengo menor de 60 a 70 y mayor de 60 a, disculpen, mayor de 60, menor de 60 a 70 y mayor de 60 a 70. Cuando es menor de 60 a 70 es la resección transuretral prostática y cuando es mayor de 60 sería una prostatectomía simple. Pero eso siempre y cuando exista recidiva o refractariedad al tratamiento. ¿Ya? En este caso no te dan ese dato, no te dicen. Entonces, si no te dicen, recuerden qué cosa, cuando un dato no te dan en la historia es negativo o no contribuye a la historia. Por esa razón, nos quedamos con lo que vendría a ser el primer manejo que tú darías. Y si estás valorando qué sintomatología es la que puedes estar observando que se está dando más, ya estamos en la transición de la fase de compensación con lo que sería ya el proceso aquí
descompensación, ¿no? La fase clínica asociada más a la descompensación. Entonces tengo que valorar obstructivo. ¿Qué voy a dar? Bloqueadores alfa. Muy bien. Doctor, pero ¿por qué no es protectomía abierta? Vuelvo a repetir, no tenemos información para que tú puedas sospechar eso como primera instancia. Tú tienes que ir en relación a los datos que te da la historia. Algo que no te va a hacer fallar es si un dato no te dan, es negativo o no contribuye a la historia. Siguiente pregunta. Varón de 60 años con diagnóstico de hiperplasia benigna. ¿Cuál de las siguientes entidades es indicación absoluta para un tratamiento quirúrgico? Justamente aprovechando lo que hemos hablado. ¿Cuándo sí o sí vas a hacer una cirugía? ¿Por una nicturia que presentaba el paciente hace un rato? No. Pues. ¿Por una microlitiasis renal le vas a dar? ¿Por cálculos? ¿Una cirugía? No. ¿Por disuria? No. ¿Por flujometría con un flujo máximo de 15 cuando es un flujo normal? Tampoco. Pero cuando hay una falla renal, sí. Porque ¿qué pasa si esto se torna irreversible, obviamente, crónica? Ya no hay marcha atrás. Y es ahí donde tú vas a tener que evitar que siga progresando. Muy bien. Siguiente pregunta. Esas últimas preguntas que estamos viendo, muchachos, han venido en los exámenes. Si se dan cuenta, este tema es uno de los más abordados, que tienes que tener claros y que por eso estamos repasando con ustedes. Y los felicito porque veo que están interactuando y están marcando y dando respuestas válidas. En esta nueva pregunta, varón de 65 años, que inicia enfermedad con nicturia y hemospermia de manera súbita, con sangre, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Antecedente, el padre falleció de cáncer de próstata. En el tacto rectal se valora una próstata indurada y se puede observar un PSA de 11.5. Está elevado. Y un Gleason de 6. No, un Gleason, disculpen, menor de 6. ¿Qué es, doctor, el Gleason que no hemos hablado? La clasificación de Gleason nos ayuda a estratificar lo que vendría a ser en este caso ya un poco más asociado aquí en la parte de cáncer, la relación de los hallazgos a nivel microscópicos que se pueden observar por la biopsia. Y en el Gleason tienes que tener mapeado que las biopsias, cuando es menor de 7, cuando es de 7 y cuando es mayor de 7, ustedes van a poder valorarlo para lo que sería el riesgo de metástasis. Pero de que ya existe un compromiso ahí, definitivamente sí. Es menor de 6, pero ya existe un compromiso marcado de atipia celular. Pero como dice acá, no hay extensión extraprostática, ya que como es menor de 7, tiene un riesgo bajo de metástasis y no lo tiene en este caso. Por esa razón, ¿cuál va a ser tu tratamiento indicado? Radioterapia y hormoterapia, hormonoterapia y quimio, prostatectomía radical o orquidectomía y radioterapia. ¿Cómo voy a valorar esto? Cuando tengo un riesgo bajo, ¿estamos bien? El tratamiento es la prostatectomía radical, definitivamente. La hormonoterapia es básicamente, hace un rato les mencioné, cuando voy a valorar ya un estadio más avanzado, porque eso está asociado a una castración, ¿sí? Y la orquidectomía y radioterapia, la orquidectomía, también estaría asociado a un tratamiento más avanzado. La orquidectomía sería parte del componente quirúrgico también asociado a la parte de castración. Esta sería una castración química y esta sería una castración quirúrgica. La radioterapia sí se puede considerar en el riesgo de bajo metástasis, sí se puede considerar, pero de todas las claves la prostatectomía radical es la que más se acerca, pues, ¿no? Aquí está, el rizo menor de 6. Pero si igual no te acordabas, acá te está diciendo que no hay extensión intraprostática y lo podías tener mapeado. Entonces miren, aquí hay una tablita que vamos a completar, que se los mencioné en
en la fase 1, que era así. Los riesgos de metástasis en relación al tratamiento. Pero tenemos aquí el Gleason, tenemos el PSA cuando es menor de 10, cuando es de 10 a 20 y cuando es mayor de 20. Y la última, que es el TNM, que está asociado al menor de T2B, el T2B y el mayor de T2B. ¿Se acuerdan que T2 qué significa? Que el tumor se palpa al tacto rectal, ¿sí? El tumor se palpa al tacto rectal. En cambio, el T1 era un hallazgo incidental. No sé si se acuerdan eso. El T del tumor, la N de ganglios y la M de metástasis, ¿no? El T2, ¿qué significaba? Tumor se palpa al tacto rectal. Si te viene alguna vez un T1, es un hallazgo incidental. ¿Ya? Eso para que lo tengas. Bueno, entonces, eso ténganlo ahí mapeado. El tacto rectal en el cáncer de próstata suele ser irregular, duro, pétreo, nodular. ¿Sí? Nodular. Siguiente pregunta. Varón de 65 años en un postoperatorio inmediato con anestesia raquidia. Es un antecedente de parte de la anestesia raquidia. Enfermera reporta que no puede miccionar. Al examen, un globo vesical. Eso es de nuevo, globo vesical. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Cuál va a ser la conducta a seguir? Aquí, en lo que sería esta pregunta, ustedes tienen que valorar definitivamente colocarle una sonda vesical, ¿sí? Una sonda vesical, y la que más adecuada sería, dado el antecedente, es la sonda vesical de doble vía. Y ahí tenemos la sonda Foley de 2 vías, la cual va a permitir justamente, con la flexibilidad que tiene, poder ayudar que se dé una catalización urinaria correcta, ya que ustedes saben que va a existir una comunicación entre la uretra y el interior de la vejiga. Ya es importante eso. Las demás, si bien es cierto, podrían valorar, podríamos tenerlos como herramientas propias en el proceso de obstrucción. En estos casos, cuando existe globo vesical, es la de doble vía, sobre todo por el mismo antecedente.